¿Qué tenemos hoy preparado, Laura? ¿Algo así como la estética japonesa del anterior japonesamente o similar? No exactamente. Algo más prosaico, por decirlo de una manera, porque había pensado en hablar del washlet o la innovación tecnológica en el retrete japonés. Me acabas de dejar a cuadros. Bueno, piensa que todo esto está enraizado con sus retretes tradicionales y cómo encontraron la manera de integrar la experiencia tradicional con la tecnología, con esa búsqueda de la excelencia y de la mejora constante, que es algo de lo que hablamos mucho aquí en Japonesamente. Pues fíjate, me acabas de convencer. Además, hay que decir que a mí me encanta el washlet. Bienvenidos a Japonesamente. Un podcast sobre cultura japonesa de Lexus producido por Japonismo. Bueno, Japonesamente creo que es el único podcast del mundo mundial en el que una semana podemos estar hablando de la estética japonesa y meternos así en temas zen, ¿no? De la impermanencia de las cosas y la fugacidad de la vida y tal y cual. Y la semana siguiente hablar del retrete. Hombre, visto así, la verdad es que sorprende un poco, pero claro, el retrete del que vamos a hablar, en este caso, aunque hagamos un poquito de, quizás, de historia, es el washlet, que es una de esas, además, curiosidades japonesas que yo creo que cualquier persona que viaja a Japón por primera vez tiene más ganas de probar, porque todo el mundo ha escuchado hablar de estos retretes con 200 botones diferentes, chorritos, música, olores, demás, bueno, de todo. Sí, aunque es verdad que genera ansiedad, ¿no? A mucha gente, justamente con esos miles de botones que tú dices y todas esas funcionalidades y chorritos y demás. Bueno, porque te tienes que hacer un máster antes de sentarte en el retrete. Eso, o bueno, decir, bueno, mira, Yo toco todo vamos a ver qué pasa, ¿no? Aquí hemos venido a jugar. De todas maneras, Japón no siempre ha sido tan moderno en lo referente a inodoros. De hecho, los retretes tradicionales japoneses, las letrinas, son bastante arcaicos y en algunos casos incluso sucios, que es algo que mucha gente no asocia con Japón, ¿no? El concepto de suciedad. Pero cuando la compañía Toto inventó el washlet, comenzó una revolución higiénica en el baño. Sí, en la Se puede llamar así, ¿no? Revolución higiénica en el baño. Toma ya. O sea, yo creo que es el claim, concepto. es el claim. Pero sí que hay que diferenciar entre estos dos conceptos, ¿no? Realmente, el retrete tradicional, que básicamente es un agujero en el suelo, por decirlo así de una manera simple, y esta revolución higiénica en el baño que has dicho tú, ¿no? El retrete moderno, que sería el washlet, con un montón de funcionalidades, un montón de botones, estos chorritos y demás. Son dos experiencias completamente diferentes, pero existen las dos y siguen coexistiendo, sí, a veces incluso dentro de unos mismos baños, ¿no? Hay veces que entras en baños, por ejemplo, de una estación de tren y tienes algunos retretes que son al estilo tradicional y otros que son al estilo occidental, en algunos casos con washlet y en algunos casos sin washlet, eso depende. Eso es. Entonces, la letrina tradicional, digamos, el inodoro asiático tradicional, en este caso el japonés, se llama el washiki, ¿no? Y básicamente es un orinal alargado, como de porcelana, con un cazo en forma hemisférica, ¿no? En un extremo. Es muy típico de otros países asiáticos en el que te tienes que agachar, ponerte de cuclillas, ¿no? Mirando siempre hacia la zona de ese cazo. Porque ahí también hay a veces algunas dudas, ¿no? Y bueno, pues ya está, eso es el cuando tema. Cuando se termina, se activa la cisterna, ¿no? El agua se lleva lo que sea que haya por ahí. Pero es curioso, porque hay algunos modelos modernos de inodoro tradicional japonés que tienen incluso chorros también. Yo no me he encontrado ninguno de estos. También hay que decir que en cuanto veo en un centro comercial, por ejemplo, tú hablabas antes, ¿no? En los centros comerciales podemos ver en las puertas un dibujito que nos va a indicar de qué tipo de inodoro tenemos ahí dentro, ¿no? Sí, porque básicamente tiene el dibujo de una plataforma planita con el cazo en un extremo o del inodoro de toda la vida que conocemos en Occidente, con lo cual es muy fácil distinguir a priori qué va a haber detrás de la puerta. Exacto, yo normalmente si me encuentro con que solo hay inodoro japonés, pues claro, no te queda otra, ¿no? Pues para allá vas. Pero si hay opción de retrete
washlet o de retrete occidental, por decirlo de una manera, pues me espero, aunque tenga que hacer cola, me espero. Entonces, claro, no tengo tanta experiencia con los inodoros tradicionales porque los odio profundamente. Claro, sobre todo porque siendo hombre, los inodoros tradicionales se pueden usar de pie si solo quieres hacer aguas menores, ¿no? Claro, Pero el problema es cuando quieres hacer aguas mayores o eres mujer, que entonces necesitas agacharte, y a mí eso ya es lo que me lo complica todo, porque los japoneses siempre los vemos a veces descansando en sitios y se agachan y están acostumbrados, tienen esa flexibilidad, son capaces de estar de cuclillas pero con la planta del pie totalmente apoyada en el suelo, con lo cual yo creo que no les cuesta tanto usar este tipo de inodoros. A mí yo solo apoyo lo que son los dedos de los pies, ¿no? Sí, no exacto, soy capaz el de tener frontal un poco. Exacto, La y parte entonces me delantera. canso mucho más. Sí, yo creo que nos pasa a todos, ¿no? A los occidentales en general, en cambio los asiáticos sí que tienen más facilidad. De todas maneras, a mí es que me resultan unos retretes sucios. En general, perdonadme que sea tan clara, pero aquí hemos venido a jugar, hemos dicho antes, pues huelen a pis de una manera muy fuerte en la gran mayoría de ocasiones. Mira que muchos hay personal que está limpiando de manera asidua para que pues, no huela tan fuerte, pero por el tipo de inodoro que es, porque la gente se tiene que poner de cuclillas, porque a veces son niños pequeños, a veces son abueletes o abueletas que a lo mejor pues no apuntan tan bien y los chorritos van para un lado y para el otro, pues la cosa huele fatal siempre está mojado el suelo, a mí me da mucho asco, sinceramente no me gusta, así que yo hoy quiero hablar de los inodoros de estilo occidental y especialmente del washlet, que me da un poco de más paz mental. Exacto. Bueno, los inodoros de estilo occidental serían los yoshiki. Eso es. ¿no? Este yo indica que es occidental, igual que no el es japonés. igual que el wa, ¿no? Que es ese sentido de armonía que ya hemos hablado. Es curioso porque estamos hablando de algo mucho más prosaico, mucho más mundano, pero vuelve a tener este concepto, ¿no? Esa distinción entre el inodoro que es japonés y el que no es japonés. Pero bueno, este nombre, yoshiki, cubre todos los demás inodoros que se ven en Japón. Esto incluye, ¿no? Pues los que hay, por ejemplo, urinarios en lavabos para hombres, que son de pie, pero sobre todo los inodoros que se usan sentados, que son los que se han popularizado más en Japón en la actualidad y que veis además prácticamente en todas partes y que son mayoritarios en las casas japonesas. Una curiosidad, como tú decías, no todos estos inodoros son washlet. El washlet, digamos, que es el nivel superior, ¿no? Por decirlo de una manera. Pero la gran mayoría de inodoros de estilo occidental que nos vamos a encontrar en Japón, sí que una curiosidad es que siempre tienen como un pequeño lavamanos justo encima de la cisterna. Al darle a la cisterna, sale un chorrito también por arriba para que te puedas lavar las manos en ese mismo sitio. Exacto. ¿No? Y luego el agua que has utilizado para lavarte las manos, como cae a la cisterna, la usas se reutiliza para la propia cisterna. Entonces es fabuloso y no se malgasta tanta agua como quizás en un inodoro occidental, ¿no? Que la parte de la cisterna y lo que es el lavabo donde te lavas las manos después está totalmente separado. Y luego ya tendríamos justamente lo que decíamos. Pero bueno, hay que recordar, no hay que beber esa agua, ¿eh? No, eso es solo para lavarse las manos. A mí me parece muy práctico porque ya estás ahí, te lavas las manos. Como ya sabéis, hemos hablado alguna vez aquí, si no en la web segurísimo, es habitual en Japón tener esa toallita, ¿no? La tenugui en el bolso o en el bolsillo, te secas las manos con esa toallita y ya estás, ya puedes salir, ¿no? Pero bueno, esos serían como los retretes, bueno, los inodoros occidentales, normales. Y luego ya estarían los washlets. Exactamente. ¿no? Pero a mí hay una cosa con los washlets que me sorprende mucho, porque el washlet es parte, digamos, es un subconjunto de este yoshiki o inodoro de estilo occidental, cuando resulta que es una invención japonesa. Sí. O sea, que es una de esas cosas, y de hecho son los japoneses los que más usan este tipo de inodoros tecnológicos, ¿no? Y de hecho también hay diferentes variaciones de washlet, ¿no? Hay algunos modelos que solo incluyen el asiento, la tapa del asiento y la varilla, que es la que pulveriza el agua, el chorrito, básicamente. Y de hecho, con este tipo de sistemas no hay ni que comprar el inodoro completo. Tú puedes comprarte este accesorio y lo añades, ¿no? Sustituyes la tapa y el asiento de lo que es el tuyo que tienes en casa y ya está perfecto. Mientras que hay otros que tienen funciones de bidet, que tienen la cisterna ya incluida, que son
un todo en uno. ¿Te parece que hablemos un poco de la historia del washlet? Porque justamente has hecho ahí una reflexión interesante, ¿no? Que el washlet está dentro de este subgrupo de yoshiki, de los inodoros occidentales, aunque realmente, como tú has dicho, es una invención japonesa, ¿no? Pues sí. ¿Hablamos un poco de la historia? Vale, pues si quieres empiezo yo hablando de Kazuchika Okura, de un viaje que hizo a Europa en 1903. Ok. Porque es un momento, ¿no? 1903, periodo Meiji, periodo de fuerte modernización de Japón, ¿no? Ya han llegado los occidentales, han obligado, ¿no? Pues un poco a abrirse al país y Japón ha visto, pues tenemos que ponernos las pilas. Y este señor, en ese viaje a Europa, quedó impresionado sobre todo con los inodoros de porcelana, que no existían en Japón en aquel momento. Y entonces decidió que todos los hogares japoneses tenían que tener un inodoro de porcelana porque era mucho más higiénico. Y de hecho fue el que creó, ¿no? Ya en 1912, un laboratorio para desarrollar el tipo de porcelana como, bueno, el que se usaba en Europa o en Estados Unidos. Exactamente, porque claro, en aquel momento lo típico en Japón eran retretes como los que hemos hablado antes, que se usaban en cuclillas o incluso inodoros de madera. Y flipas, porque estamos hablando de principios del siglo XX, no había ningún sistema de gestión de aguas residuales. Claro, es que hay que entender que Japón venía de muchos pasado años feudal tremendo. Exactamente, además encerrado completamente al mundo exterior, sin ningún tipo de influencia, ¿no? Real del mundo exterior. Claro, y una cosa es que llegaran, ¿no? A través de Jima por los holandeses algo de comercio, pero no creo que comerciasen inodoros. No, y llegaba alguna cosita de arte, ¿no? También algo de cierto de comida, pero claro, estos sistemas y bueno, y muchas otras cosas, temas médicos, temas de ingeniería, ¿no? Un montón de cosas. Japón estaba muy por detrás, por eso justo nos sorprende mucho, ¿no? Que a comienzos del siglo XX se tengan que poner las pilas en algo tan que ahora mismo nos parece tan básico, tan basiquísimo, como la gestión de aguas residuales. Pues bueno, este laboratorio que tú has dicho, Laura, fue el precursor de una compañía creada por el propio Okura en 1917 llamada Toyotoki, que significaba porcelana oriental. Toyotoki. Quédate con la primera sílaba de cada una de las palabras. ¿Qué sale? To y to. To, efectivamente, el nombre actual de la empresa. Y es que la intención de este señor, de Okura, no era solo copiar lo que había visto en los viajes por Europa, quería superar a los productos europeos en calidad y que además respondieran a las necesidades del mercado japonés. Claro, de hecho, imaginaros, ¿no? Todos inodoros de porcelana de golpe en un país en el que no estaban acostumbrados a ese tipo de inodoros que eran mucho más fáciles de limpiar. El retrete ese de madera, por ejemplo, o algún agujero en el suelo y demás, nada que ver, ¿no? Entonces ya fueron esos primeros inodoros de porcelana de la futura Toto, ¿no? Serían un cambio importantísimo en la vida de los japoneses. Sí, pero también hay que decir que llegaron en un momento quizás demasiado temprano, porque por un lado los japoneses de entonces, claro, como tenían esos inodoros y era una sociedad fundamentalmente agraria, se estaban modernizando a marchas forzadas, pero todavía no. Claro, ellos utilizaban los desechos humanos como fertilizante y además dices, vale, pero te estoy dando unos inodoros que se limpian mucho más fácil. Dices, ya, pero vienen con cisterna incluida. No hay gestión de aguas residuales. ¿De qué me sirve tener una cisterna si los residuos no se van a ningún lado, ¿no? Entonces, no consiguió vender demasiado sus inodoros este señor, ¿sabes? Pero Okura no se rindió, ¿no? Y siguió mejorando e innovando con esos inodoros. Y ya unos años más tarde, cuando pues, las infraestructuras civiles y esos sistemas de gestión de aguas residuales empezaron a estar en las ciudades, ¿no? Se empezó a mejorar todo esto, pues la demanda de inodoros justamente aumentó. Bueno, más que decir que aumentó, se disparó. Porque era pasar de ahora sí que tienen sentido este tipo de inodoros y es como todos queremos uno de ellos. De todas maneras, claro, estamos hablando de un momento, ¿no? Eso de instalar estos sistemas y demás, pero el washlet, que es de lo que hemos venido a hablar hoy aquí, fíjate que no llegó hasta 1980, es decir, tardó todavía un cierto tiempo en estar disponible y supuso, pues,
otra revolución, igual que había supuesto el inodoro de porcelana, ¿no? Para los japoneses. Además, en los baños japoneses casi siempre tienen separado el inodoro de la zona de la bañera, Sí. ¿no? Hay algunos hoteles de estos business hotels que a veces recomendamos en japonismo, cerca de las estaciones, por ejemplo, que tienen todo junto. El UB, el Unit Exacto, Bath. el unit bath. Pero lo normal en las casas es que el inodoro siempre esté separado. Y claro, el espacio para el inodoro es tan pequeñito que no cabe un bidé, ¿no? Que el bidé es como uno de estos accesorios que hay en el baño prácticamente en todas las casas occidentales, aunque la mayoría de la gente, yo diría que casi ya no lo usa. Bueno, porque la mayoría de las mujeres en este caso, en todo caso, se duchan todos los días, Claro. ¿no? O casi todos los días. Claro, pero la posibilidad de usar el inodoro y tener un bidé de alta tecnología integrado dentro del mismo dispositivo, del mismo cacharro, del mismo inodoro, Sí. fue rompedor, ¿no? Y en algunos casos incluso tienen hasta secador, Bueno. con lo cual no necesitas ni papel para secarse. Bueno, yo eso del secador no lo termino de ver, ¿eh? Yo tampoco, pero es la idea que había. ¿De dónde viene el nombre este de washlet, que es con el que conocemos a estos inodoros con estas funcionalidades? Bueno, a los japoneses les encanta hacer portmanteaus de palabras diversas, sobre todo si vienen del inglés, que les flipa muchísimo más, ¿no? Entonces, el wash es evidente, ¿no? Viene del inglés lavar, pero ese let que tiene al final venía de la palabra, de la frase let's play, ¿no? Que es juguemos. Y de hecho, Washlet es una marca registrada por la compañía, pero como suele pasar a veces con marcas muy conocidas, se ha convertido casi en un estándar. Y aunque existen otros fabricantes de inodoros con bidé integrados, ¿no? En la mente de todo el mundo, todos ellos son Washlet, ¿no? Lo que pasa es que fabricados por Toto, por Panasonic, ¿no? National, por Inax, por quien sea, ¿no? Todo el mundo habla de Washlet porque sabes a lo que se están refiriendo, aunque en puridad Washlet solo podríamos utilizarlo para los fabricados por Toto. Yo he dicho antes que aquí hemos venido a jugar y me refería justamente a eso, ¿eh? A ese LED del Let's Play, del Washlet. Qué inteligente has Claro, sido, Laura. aquí está todo O relacionado. sea, que has hecho un spoiler antes de tiempo, pero ha quedado así como un poco oculto. Se sabe que uno de los mayores problemas, era un poco el control de temperatura del agua, ¿no? Bueno, es del lógico. chorrito. Tú te sientas en el washlet y cuando llega el momento le das al botón, te suelta un chorrito. Tú imagínate si eso está muy frío O muy caliente. o muy caliente, efectivamente, ¿no? Además, claro, ¿cómo controlas la temperatura del agua Que se mantenga, ¿no? Esa temperatura también, que no se Claro. enfríe con rapidez, por ejemplo. Claro, porque cosas además el así. tanque de agua donde se acumula el agua para usar en este chorrito es muy pequeño, ¿no? Entonces, los de Toto se dieron cuenta de que había que empezar, ¿no? Para inventar esto del washless desde cero, ¿no? Y dijeron, venga, vamos a desarrollar nuestro propio sistema de bidet y empezaron a desarrollarlo en el año 1978. Y por lo que sabemos, pues había 4, ¿no? Jóvenes ingenieros. Un o 5. jefe con 4 ayudantes, 4 jóvenes ingenieros. Todos ellos tuvieron que perder la vergüenza porque, claro, esto no es lo pongo por escrito y ya está. Aquí hay que probar, hay que sentarse. Hay que probar sobre todo porque nunca se ha hecho. Exactamente, y probar los chorritos y dar feedback, ¿no? Y decir, este chorro es demasiado fuerte o está demasiado caliente o lo que sea. Yo me lo imagino llegando a casa, ¿no? Hablando con la mujer. ¿Qué has hecho hoy en el trabajo, cariño? Pues mira, me he bajado los pantalones, me he sentado en un inodoro delante de mis compañeros y me han soltado chorritos al culo, ¿no? O donde sea, pues con diferentes rangos de temperatura. Ah, muy bien. Claro, y una vez conseguido conocer, ¿no? La temperatura ideal, que creo que era 38 grados. Exacto, 38 un poquito grados por encima fue la que de la temperatura corporal habitual. Claro, ahí dices, vale, ya tenemos la temperatura ideal, pero nos falta la manera de saber cómo hacer que esta temperatura sea constante. Exacto, pues otro ingeniero de Toto lo que hizo fue diseñar un tanque que tenía un calefactor integrado, Qué ¿no? fuerte. Este calefactor se colocaba en el lateral del asiento del inodoro y resolvía el problema. Pero claro, de nuevo... Claro, agua y me y da un poco de electricidad, miedo esto, exacto, ¿eh? ¿no? Es que es justo eso. O sea, tú resuelves problemas,
pero eso a veces te genera Surgen otros nuevos, ¿no? nuevos. Y en este caso es evitar cortocircuitos por el contacto de agua con el inodoro, porque todo este sistema de gestión está lleno de componentes electrónicos, ¿no? Y ya, como tú has dicho, o sea, la electrónica y el agua Se llevan bastante mal. Sí. Al final, este señor lo que hizo es, ¿no? Se dio cuenta, dice, mira, los semáforos en las ciudades funcionan con corriente alterna, ¿no? Como este calefactor, ¿no? Y siempre están en funcionamiento, llueva o haga sol, que dices, oye, pues es verdad, ¿no? Ahí la electricidad y el agua parece todavía... que no hay problema, ¿no? Claro, pero no veo todavía la relación entre semáforo y inodoro, pero a ver, Claro, pero ves un semáforo que lleva electricidad y que Sí. utiliza corriente alterna, como Sí. lo que tú tienes en el inodoro, Sí. y el semáforo no le importa que llueva, ¿no? ¿Cierto? Entonces se fue a hablar con un fabricante de componentes para semáforos y vio que recubrían con goma los circuitos impresos de esa placa base del calefactor. Y entonces lo que hizo fue recubrir de la misma forma toda la circuitería del inodoro para aislarla del agua. Qué fuerte, qué interesante. Luego otro problema o otro tema que había que tratar y solucionar fue la varilla. Claro, tenemos esa varilla que sale y que manda ese chorrito de agua, y ese chorrito de agua tiene que alcanzar. Tiene que acertar. Exactamente, tiene que ir al objetivo concreto. Al ¿eh? objetivo. Exactamente, que puede, claro, la situación puede cambiar, depende un poco del cuerpo de cada usuario. Sí, o incluso mismo usuario, depende de cómo se siente en cada momento. Aunque solo sea a lo mejor medio centímetro, el chorrito ya apunta a un sitio que no es el apropiado. Y claro, aquí, si esos 5 pobres estuvieron probando el chorrito para la temperatura, se dieron cuenta de que 5 personas solo era demasiado poco. Sí, era una muestra poco significativa. Una muestra muy pequeñita. Así que, pues oye, fueron a buscar la ayuda de 300 compañeros de trabajo para poder tomar un poco medidas reales, ¿no? Y de nuevo, Recoger ¿qué has datos. hecho hoy en el trabajo? Pues mira, me he sentado, ¿no? Me he bajado los pantalones y me han soltado chorritos. Algunos me han dado en el sitio apropiado, otros no, pero venga. Pero al menos todos tenían la temperatura correcta, ahora sí. Se ve que tardaron 4 meses recogiendo datos para por fin encontrar la posición óptima de la varilla y que justamente el chorrito diera donde tenía Claro, que dar. esto estamos hablando de los orígenes del washlet, Sí, porque sí, los claro. washlet modernos, en algunos, claro, no todos, porque hay al final diferentes modelos, ¿no? Unos más caros que otros, tienen incluso varillas donde tú puedes escoger la posición, Sí. que esos ya son Sí, la sí, bomba, sí. ¿no? Pero bueno, Aquí en este estamos caso... hablando de los inicios, Exacto, de la estábamos creación. hablando de encontrar, digamos, una posición que fuera la mejor posible para todos los usuarios. O al menos para la gran mayoría de usuarios, ¿no? Pero claro, ahí hay otro problema, porque tenemos esa varilla, pero no la podemos tener ahí puesta todo el rato, ¿no? Hombre, claro, porque si no le cae suciedad. Exactamente, necesitamos que esa varilla sea retráctil. Y eso también fue un problema, ¿no? Claro, de nuevo volvieron a salir a la calle para ver si se inspiraba. ¿Con más porque... semáforos o qué? No, en este caso no, Ya. pero claro, es como... Parece todo muy simple o muy evidente cuando lo piensas hoy en día, pero cuando estás haciendo algo que nadie ha hecho todavía, es cómo encuentras la solución, ¿no? Y dando un paseo, ¿no? Pues vieron las antenas de radio de los coches, estas antiguas que eran telescópicas, ¿no? Sí. Que se extendían y luego se retraían. Entonces lo que hicieron fue comprar una, la desmontaron para ver cómo funcionaba y básicamente hicieron un poco de ingeniería inversa y montaron unos prototipos de varillas retráctiles. Qué fuerte. En junio de 1980, 2 años después de crear ese primer grupo de trabajo, el washlet estaba ya listo para ser presentado en sociedad. Totalmente, y la verdad es que fue todo un bombazo, porque lo del incorporar el bidet en el propio inodoro ha sido, yo creo, una de esas grandes innovaciones que a veces pasa desapercibida porque está en el baño, en el inodoro, y porque es algo de lo que no se habla mucho, exactamente, ¿no? a veces da vergüenza decir, pues es que he probado un baño que tiene un chorrito que te deja el culete muy limpito. Claro. Pues, bueno. Pero bueno, el caso es que no han dejado de innovar, ¿no? Desde el año 1980, pues el concepto original se ha ido refinando, se ha ido mejorando, se ha ido haciendo más sostenible, mejorando la experiencia de usuario, etc. Y fíjate, el punto alto, ¿no? El álgido de los inodoros, se puede decir, llegó en 2017, cuando la compañía hizo 100 años, que es cuando lanzaron un inodoro, ¿no? Que desgraciadamente yo solo he visto en fotos porque es carísimo, que era el Neorest
NX1, ¿no? Desde entonces han sacado ya el NX2 y demás, que es una preciosidad. Es el Tesla de los inodoros, ¿no? Totalmente, Casi. totalmente. Porque además, claro, con este inodoro querían primero encontrar un diseño diferente de porcelana, por supuesto, porque todo lo hacen de porcelana, que integrara todas las innovaciones tecnológicas y alguna más incluso en un único producto, pero que además, ¿no?, tuviera un diseño que no lo hiciera feo. Eso, o sea, es que no tuvieras vergüenza al mostrarlo. O sea, a ver, no es que a ver, lo tengas... un inodoro. Sí, pero a ver, yo entiendo claro, que tienen que vender... yo te estoy hablando del concepto de marketing, claro, evidentemente. Es decir, no vas a poner el inodoro en mitad del salón, ¿no? Porque queda muy bonito, pero sí que tiene unas curvas, ¿no? Y con la cisterna está integrada. De hecho, no es ese bloque, ¿no?, de los inodoros occidentales que tienes la zona del asiento y luego el bloque de la cisterna, ¿no? O algunos inodoros con washlet japoneses también son así. No, en este caso es como casi como una nave espacial, ¿no? Todo en uno con la cisterna integrada. Bueno, de hecho, 8 años después de ese salir al mercado del primer washlet, ¿no?, en 1988, la compañía empezó a pensar que tenía que mejorar justamente ese inodoro, ¿no? Buscaba combinar la taza, el asiento y la cisterna todo en uno. Un poco, claro, tú te has ido ya a la actualidad, ¿no?, con estos Neorez, que son ahí, lo que he dicho, los Teslas un poco de los inodoros, pero realmente el origen de esto viene en el 88, cuando pues querían inodoros sin cisterna, ¿no? Justamente. Pero claro, crear un inodoro sin cisterna cuando sí que hay esa gran necesidad, evidentemente, de agua, del propio inodoro y también de los chorritos, ¿no?, pues supuso un problema importante también para la empresa, ¿no? Un problema y también una necesidad de mejora tecnológica. Por un lado, teníamos que los inodoros con cisterna usaban, en aquel momento al menos, ¿no?, la investigación de Toto, 13 litros de agua en cada descarga, que fluía por efecto de la gravedad, ¿no?, por dos canales, uno en el borde y otro a través del sifón del inodoro. Pero claro, en un inodoro sin cisterna, el agua no cae por gravedad, sino que depende de la presión de la tubería que está conectada al inodoro. Y claro, la presión no es la misma en todos los lugares de una casa y a veces incluso si es demasiado baja, el flujo de agua no es lo bastante rápido. Y si el flujo de agua no es lo bastante rápido, entonces no es cuando tú pulsas el botón, ¿no?, de la descarga del agua, el agua no tiene la fuerza suficiente para empujar los residuos hacia el sifón. De hecho, la empresa midió presiones y volúmenes de agua en muchas casas japonesas y se dieron cuenta de que la presión variaba muchísimo más de lo esperado, a pesar de que supuestamente existía un estándar nacional, ¿no? Exactamente. Entonces, junto al equipo, ¿no?, este responsable, crearon una válvula secuencial controlada electrónicamente que gestionaba el flujo del agua. No sé qué significa eso, pero algo que controla la presión del agua. Básicamente hace que el ¿no?, flujo de agua siempre fuese el adecuado. Pero fíjate que tardaron 3 años en tenerlo disponible y en 1993 lanzaron el Neorez EX, que fue el primer inodoro sin cisterna del mercado. No os pensáis que se quedaron tranquilos ya diciendo, bueno, ya está, hemos conseguido ese inodoro sin cisterna, hemos superado el problema de la presión del agua, ya nos podemos sentar aquí a disfrutar del éxito que vamos a tener, sino que no, decidieron que tenían que seguir mejorando cosas, ¿no? Claro, sobre todo cuando hablas con tus clientes, ¿no? Y cuando los clientes ya se han acostumbrado a una serie de innovaciones tecnológicas, tú les preguntas qué piensan acerca del inodoro y te dicen, pues mira, todo muy bien, pero la satisfacción no es completa porque los bordes del inodoro se manchan y son difíciles de limpiar, que yo creo que esto lo vivimos todos, ¿no? Porque se queda justo como tiene ese reborde, justo en la parte de debajo del reborde, siempre se queda suciedad. Entonces, ¿qué dijo Toto? Pues, ¿qué tal si eliminamos el borde? Claro, que es la parte más sucia del inodoro. El flujo de agua en la zona del borde es crítico, especialmente en un inodoro sin cisterna. Así que cuéntame qué hicieron, porque si no, ya me dirás tú. Pues lo que se les ocurrió es lanzar el agua de forma horizontal, en lugar de vertical, por uno o dos orificios situados justo bajo el borde superior de la taza, ¿no? Pues hicieron varios modelos de arcilla para encontrar la forma óptima que tenía que tener ese interior de la taza y demás. Porque claro, lo que no querían es, si quitamos el borde, depende de dónde esté el sitio por el que sale el agua y la fuerza y demás, puede que el agua salga. Se salga del inodoro, ¿no? Claro. Tuvieron 4 años de pruebas hasta que encontraron la forma adecuada del interior de la taza y el posicionamiento ideal de los orificios
de salida y llamaron al sistema Tornado Flush, que es lo que lleva utilizando Toto desde entonces. De hecho, en muchos baños, sean Washlet, sean Toto, sean de la marca que sea en Japón, veréis que para tirar de la cadena, ¿no? La expresión que decimos, aparece el dibujito de un tornado. Exacto. Viene justamente de este sistema, ¿no? Del Tornado Flush, que realmente de decir que cuando lo ves en directo te da una sensación de limpieza mucho mayor que en los inodoros que estamos acostumbrados aquí nosotros en Occidente. Totalmente, porque con este sistema el agua fluye primero por el borde, luego va por los laterales y lógicamente al final acaba formando un remolino que se lleva todo lo que tiene. Y es que no solamente es más limpio porque eliminas el borde, sino que encima tuvo una ventaja adicional, que es el ahorro de agua. Porque... Y más en estos momentos que corren, más importante todavía. Por eso, porque con el Tornado Flush, la taza, ¿no? Me encanta del el inodoro. Nombre, perdona que te interrumpa. Flush. Tornado Flush. Exacto. Es fantástico. Pues lo que es la taza del inodoro seguía estando limpia usando un volumen menor de agua que encima circulaba durante menos tiempo. Entonces redujeron la cantidad de agua a 6 litros. Y de hecho hay sistemas modernos, 6 litros entonces, cuando se inventó. Pero es que hoy en día hay inodoros modernos que utilizan el Tornado Flush que solo usan 3,8 litros de agua. Y hasta muy que poquito. Se ha cambiado también en algunos inodoros el sentido, ¿no? del agua para que llegue primero a la parte trasera de la taza, que suele estar, es la zona que estará más sucia, ¿no? Más normalmente. Llena de residuos, porque es cuando el agua va con más fuerza. Más fuerza, exactamente. Totalmente. Pero fíjate que estábamos hablando de inicialmente, ¿no? Cuando se empezó a investigar todo esto, que había 13 litros de agua en una descarga de la cisterna, ¿no? Y hemos llegado a momentos ya con 3,8 litros y encima más limpio que nunca. Es que me parece brutal. Hablando de limpieza, podríamos hablar de la porcelana, pero a mí me interesaría hablar de la varilla, justamente, ¿no? De la limpieza de la varilla, porque... ¿La porcelana no quieres hablar? Bueno, ¿me quieres contar algo así concreto de la porcelana? Sí, porque yo creo que cuando tú vas a Japón y ya seas hombre o mujer, ¿no? Y estás en uno de esos inodoros, verás una pegatinita, ya sea el sistema más moderno, el Washlet más moderno o menos, que pone Cefiontect. ¿Tú no te has fijado? No me he yo fijado, sí, claro, fíjate. Se nota que este tipo de contenidos en japonismo los hice yo. Tú porque eres el yo siempre me fijo. Washlet. Sí. De hecho, esta innovación llegó con las mejoras en los barnices aplicados a la arcilla, porque claro, al final la porcelana empieza siendo, ¿no? Pues un molde de arcilla que luego lo tienes que calentar, etcétera, etcétera. Y esta tecnología, ¿no? El Cefiontec que yo lo he visto, ¿no? En pegatinas en muchos inodoros japoneses, ¿no? Que implica que lo llevan, usa varias capas de barniz que se combinan unas sobre otras en el horno y dan lugar como resultado un color blanco traslúcido y una capa exterior, cuando ya está finalizado ese inodoro, que tiene menos impurezas, lo que hace que sea mucho más liso y que los residuos se peguen todavía menos. Entonces, es más fácil de limpiar el exterior, con lo cual también visualmente lo que es el conjunto del baño luce más bonito. Luce más bonito, ¿no? Y más limpio, pero lógicamente también cuando luego presionas el botón, ¿no? De ese Tornado Flush, también es mucho más fácil que los residuos se vayan porque la superficie es muchísimo más lisa. Ostras, qué curioso, ¿ves? Pues no, yo esto no tenía ni idea y por eso había pasado así pues fíjate, de largo, Laura, por la porcelana. Que es para experimentar y lograr el barniz perfecto se crearon 2000 compuestos diferentes y se probaron todos hasta dejar solo unos pocos, ¿no? Que se probaron con unos cuantos inodoros de prueba y tardaron un año en encontrar la composición precisa para lograr el barniz perfecto. O sea, es flipante. Y se llevan comercializando con este tipo de porcelana más lisa desde el año 1999. Tremendo, ¿eh? 1999, cuando empezaron a crearse en 1980. Realmente es que no han parado de innovar. A mí me hizo gracia leer, ¿no? Que en 2008 se hizo una encuesta a un grupo de mujeres, de usuarias femeninas, y hubo resultados sorprendentes, ¿no? Porque en esa encuesta salió que el 80% de las mujeres sí que usaban el washlet en su casa de manera habitual y estaban contentas y felices con los chorritos, ¿no? Pero, en cambio, no lo usaban fuera de casa porque les daba repelús o les daba miedo que la varilla, la boquilla de la varilla y demás, pues que no estuviera limpio, que estuviera sucio. Y sé que es algo que empezó a preocupar bastante a la marca, ¿no?
Pues sí, ¿no? Porque dijeron, bueno, claro, estos baños, estos inodoros están en espacios públicos compartidos, tienen una cantidad de uso mucho más elevado, ¿no? Que el que tienes en casa. Y bueno, simplemente por el tema mental, ¿no? De que no sabes quién los ha utilizado, te puede generar esa desconfianza. Bueno, ya no sabe, no solo eso, sino cuánto hace que se ha limpiado esa varilla. Exacto. Puede haber suciedad de otra persona o de simplemente polvo, ¿no? Suciedad ambiental, digamos. ¿Cómo se limpia eso? ¿No se limpia? Pues casi no lo voy a usar. Exacto. ¿no? Entonces aquí lo que se hizo fue, se probó añadir una corriente eléctrica al agua, no para que te diera calambrazos cuando te sale el chorrito. Ya sería no. nivel superior, Sería nivel superior, ¿no? Esto como algunos onsen, ¿no? Con las bañeras de esta de agua Exacto. eléctrica. No, aquí lo que se hizo fue conseguir un pequeño dispositivo de electrólisis que usando el cloro del agua obtenía lejía. Entonces, el dispositivo ayudaba a desinfectar la varilla, que además se extraía y retraía al levantar la tapa, con lo cual tú veías que estaba limpia. Levantabas la tapa para ir a usar el inodoro, la varilla se extendía, tú dices, oh, qué bien, está limpita, luego se vuelve a retraer, tú haces lo que tengas que hacer, le das al botón, pero ya estás tranquila porque sabes que esa varilla está limpia porque lo has visto, aparte de que te cuenten que se utiliza, ¿no? Pues este cloro del agua para convertirlo en lejía y limpiarlo. Tremendísimo, me parece. O sea, la tecnología que hay en un retrete, un Es que inodoro. se puede aplicar tecnología a las cosas más inverosímiles a veces y parece una tontería, pero lo cómoda que hacen la vida, porque fíjate, en el año 98, no un año antes de que pusieran esta cerámica que hemos dicho, se habían vendido 10 millones de unidades del washlet, que dices, bueno, no está mal, pero es que en 2005 ya se habían vendido 20 millones, ¿no? Madre Teniendo mía. en cuenta que un Neores, por ejemplo, de los nuevos, el NX2, que se lanzó creo que en 2020, en enero, ¿no? En Las Vegas, costaba $17,000. O sea, es una salvajada de caro, ¿no? Hay otros que evidentemente son más baratos, pero que es una inversión adicional que hay que hacer. Está claro que hay que seguir mejorando porque la gente lo usa y no quiere quedarse atrás, ¿no? Pero siguiendo un poco con todas estas innovaciones que se han ido haciendo en los washlet, decíamos, ¿no? Antes que los washlet iniciales tenían tanque de agua, normalmente en el lateral, Eso justamente para esas funciones de bidet, ¿no? Exacto. Y ese tanque era el que controlar tenía la temperatura y todo exacto, eso. ese ¿no? control de la temperatura. Pero claro, cuando se fue innovando para eliminar ese tanque, para buscar el inodoro más compacto, ¿no? Todo más integrado, se redujo a la mitad la cantidad de agua disponible para la varilla. Y entiendo que eso tuvo un impacto también en el propio sistema, en el funcionamiento del sistema. Claro, porque dices, ¿cómo consigo, ¿no? Que con menos agua siga siendo efectivo y limpie, ¿no? Uh-huh. Limpia al usuario que está utilizando el inodoro. Entonces, la solución se les ocurrió viendo las fuentes del hotel y casino Bellagio en Las Vegas. Bueno, mira, no me lo puedo creer. Porque tú las has visto, tú has estado allí, las has visto, ¿no? Sí, sí. Y las fuentes usan en los primeros momentos un flujo de agua continuo, al principio, cuando se pusieron, pero eso gastaba mucha agua. Entonces, ¿qué hicieron? Crearon un sistema con una bomba solenoidal que ahorraba agua enviando gotas a diferentes velocidades. Qué fuerte. Entonces, un sistema similar fue el que se usó para la nueva varilla del Neores NX1, pero este sí que es muy moderno, que funcionaba a 100 ciclos por segundo. Entonces, la varilla expulsa gotitas a diferentes velocidades que van chocando y entonces al chocar salpican y hacen la limpieza más efectiva usando menos agua. Tremendo, o sea, me parece tremendísimo, ¿eh? Pues fíjate, para algunos clientes la experiencia de limpieza, a pesar de eso, no era lo bastante profunda. Entonces siguieron investigando y a un ingeniero del equipo dice, oye, ¿y si añadimos aire para que las salpicaduras sean más grandes? Pues toma. Y actualmente Claro. se usa. Se usa en los de más alto nivel, Sí, evidentemente. porque a mí esto yo creo que no lo he probado. No, de este ¿no? tipo no lo hemos probado. Pero bueno, al final muchas de estas innovaciones, evidentemente, como tardan además bastantes años en estar lista, y eso implica no solo mucha investigación, sino mucho presupuesto en investigar todo esto, pues lógicamente cuando se pone en el tope de gama, ¿no? Y a medida que van pasando los años y que las economías de escala hacen que sea factible irlo poniendo en el resto de la gama, pues van bajando por el resto de la gama, claro, hasta que surge una nueva innovación que de nuevo vuelve a estar disponible solamente en los más caros, ¿no? Y vuelve a añadirse
a todo el resto. ¿Te parece que revisemos un poco cómo el proceso de fabricación de uno de estos inodoros con bidé, con chorrito, digamos? Porque son muy modernos. Lo hemos estado hablando aquí, ¿no? Grandes innovaciones tecnológicas e higiénicas. Es un no parar siempre de solucionar problemas, ¿no? Ir mejorando todas las opciones. Pero realmente el proceso de fabricación tiene una componente humana muy importante. Totalmente, porque primero se hace la taza, ¿no? Para lo que se necesita mezclar durante un día los componentes de la arcilla que se va a usar. La mezcla luego se filtra para eliminar impurezas y entonces empieza el proceso de moldeado, que utiliza moldes muy precisos que evidentemente, como podéis imaginar, son secretos industriales pero guardadísimos con el mayor de los secretos. El tema es que cuando, claro, en ese momento el material todavía no se ha endurecido, entonces los trabajadores lo que hacen es coger, ¿no?, esponjas húmedas. Eso es. Y van dejando la superficie completamente lisa y sin imperfecciones. Esto es un proceso manual. Exacto, y es muy importante porque las condiciones de la arcilla varían con la temperatura y se necesita un ojo que esté muy entrenado para saber dónde tienes que dar con la esponjita y demás. ¿No? Exacto. Luego, con el material ya está alisado, se deja unas 30 horas más o menos para que se seque, tras lo cual se inspecciona para asegurar que no haya arañazos, defectos, ningún problema que hagan que ese pre-inodoro no se vaya a poder vender. Tras eso, la gran mayoría de inodoros de Toto, en este caso, usan 2 capas, ¿no?, de barniz que se aplican siempre de forma manual. Sí, sin embargo, los modelos, los Neores, estos, el NX1 y el NX2 más moderno, ¿no?, el de 17 y el de 2020, usan un robot creado específicamente para este proceso. Vaya cambio, eso también. Sí. Porque hasta ahora hemos visto que el papel de los realmente artesanos, ¿no?, sí, sigue siendo, sigue siendo muy importante manual, los artesanos. Lo que pasa es que la parte esta del barniz, como lo que se quiere es que sea totalmente uniforme, ¿no?, porque estamos hablando del tope de gama, pues se hace con el robot. Una vez aplicados esos barnices, llega el turno del horno, que tiene una temperatura de 1200 grados. Exactamente. Es un horno, un túnel de 120 metros, pues van pasando ahí todos los productos, ¿no? Exacto, y una vez que entran, en 24 horas obtienes el producto finalizado en el extremo final. Es como el túnel de lavado, ¿no? Lo que pasa que inodoro horno. Exacto, en lugar de meter el coche y soltar agua, ¿no?, pues metes un inodoro con la arcilla que todavía no está endurecida y no sueltas agua, sino que metes mucho calor y sacas el inodoro terminado. Y la curiosidad es que siempre el producto disminuye su volumen un 10%, Exacto. Con lo cual, claro, antes de meterlo en el horno, el producto va a ser mayor, ¿no?, más Exacto, grande. Tienes que tener en cuenta que cuando en haces el diseño, totalmente, ¿no?, tienes que diseñar esos moldes, ¿no?, de los nuevos inodoros que quieras hacer, calculando que tienen que ser un 10% más grandes de lo que realmente lo quieres luego cuando esté acabado. Una vez salido del horno, tenemos de nuevo la presencia de esos artesanos o esos expertos. Van a estar con unas linternas pequeñitas haciendo una inspección final. Son muy estrictos, están ahí mirando todo, pequeñas imperfecciones, evidentemente también fracturas, hasta fracturas no visibles casi al ojo humano. Y luego, aparte de los que están con las linternas, lo típico en Japón también, se usan unos martillitos de madera con los que se golpea suavemente toda la superficie, porque como ya hemos visto a veces, ¿no?, que se hace para ver si hay tuercas que están bien apretadas y cosas así, con el sonido, ¿no?, analizando el sonido, puedes descubrir si hay imperfecciones, porque claro, un producto que está defectuoso, ¿no?, suena de forma un poquito diferente, pero es muy sutil, necesitas a alguien que tenga un oído muy entrenado. De hecho, las personas que hacen esto pasan un examen de certificación una vez al año. Qué fuerte, claro, ¿no? Porque es brutal. A mí me das un martillo, me pongo a dar golpecitos y yo lo hago perfectamente. Bueno, claro, esto suena más, yo le doy golpecitos sin problema. La cuestión está en que tú sepas identificar cuándo y dónde hay un problema con ese sonido. Una vez está todo correcto, pues se instala la cisterna y ya toda la parte electrónica, que de hecho tiene más de 400 componentes. Sí. Luego se pone la tapa y ya está, y a vender. ¿No? Y no sé cómo vamos de tiempo, pero yo creo que vamos bien. Para acabar, podríamos hablar un poco de las funcionalidades típicas del Washlet. Aquí nos vendría bien una foto o una imagen
para mostraros todos esos botoncitos que suele haber justo, ¿no? al lado del washlet. Como no, esto es un podcast y no podemos, pues lo vamos a intentar explicar lo mejor posible y tenéis fotos de todo, evidentemente, en la web. Exacto. De todas maneras, hay que decir que muchos de los washlets tienen como un brazo en un lateral donde están todos los botoncitos, que es casi como si te sentases, no sé, en el sillón del capitán de la Enterprise. Sabía que iba a o algo de eso. Algo de esto. Bueno, es que es clavado. En otros casos está en la pared, ¿no? Es lo que te iba a decir. Hay en algunos casos, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en hoteles un poco de más lujo y demás, que toda la instalación la tienes con unos mandos en la pared, con lo que queda mucho más accesible y no tienes ese problema de que a veces pasa, sobre todo cuando la habitación donde está el retrete es pequeña, que digas, es que me molesta este brazo con los controles, ¿no? Para poner la pierna o lo que sea. Sí, sí. Pero bueno, la función básica de cualquier inodoro de estos, de tipo washlet, de los que estamos hablando hoy, es evidentemente el bidet. Esa varilla que pulveriza agua y te deja bien limpito. Niquelá. Por eso siempre hay 2 controles mínimo para que las mujeres puedan usar la pulverización de agua en cualquier punto de la anatomía, porque como hombre nosotros la necesitamos en 1, vosotras la necesitáis en 2. Eso es. Luego muchos washlet también cuentan con un asiento calefactado, que esto es una auténtica maravilla. Los chorritos también, yo lo digo aquí, yo no los tengo chorritos vergüenza, soy hiper fan. Muy fan de los chorritos, pero el asiento calefactado es una maravilla. Sobre todo en invierno. Y cuando tienes ganas de ir al baño, yo qué sé, en mitad de la noche. Totalmente. ¿No? Que la casa a lo mejor está un poco más fría y te vas al baño, te sientas y eso está calentito. Bueno. Bueno, me has dicho que en algunos casos, ¿no? El bidet también a veces expulsa aire templado como Exacto. para secar, de manera que ya sí que no tenemos que usar para nada papel higiénico. Y Estas luego, son quizás las funcionalidades más avanzadas, comunes. ¿no? No, las más comunes. Bueno, la del aire, ¿sí? Bueno, Vale. sí, pero vale, quizá la del aire es un poco más avanzada, pero lo del bidet con las 2 posiciones... y el asiento calefactado. El asiento calefactado cada vez va estando más presente Sí. también, ¿no? Pero hay algunas todavía que son más avanzadas incluso. Que tienes, por ejemplo, ajuste de presión del agua. ¿Tú esto no lo has probado, Laura? Sí, estaba pensando en otra cosa, perdona. Sí, la presión del agua para mí, de verdad, es de las funcionalidades más importantes. Yo siempre le pongo un puntito más del que ponen por defecto. Te va. A mí me gusta el chorrito. Claro, si os gusta el chorrito un poco más potente, pues le podáis dar al más. Si sale el chorrito y dices, ¡au! Pues le das al menos y ya está. Normalmente está siempre en el medio. Exacto. Pero luego además tienes ajustes del chorro de agua, que hay uno, por ejemplo, que es un modo de oscilación en el que la varilla se mueve ligeramente hacia adelante y hacia atrás, o otras veces, ¿no? Con un modo pulsante donde la intensidad del chorro va cambiando. Entonces así puedes escoger lo que más te gusta. A mí ambos me gustan mucho. El de oscilación he de decir que me gusta mucho. Da mucho gustirrinín, ya está, ya lo he dicho. Luego el ajuste de posición de la varilla, ¿no? Es verdad que a veces sale el chorro y dices, ay, no da donde tiene que ir. Al final mueves el cuerpo, ¿no? El culo, para adaptar tu cuerpo a la posición del chorro, ¿no? Porque lo que decíamos antes, claro, se intentó, ¿no? Con esos 400 voluntarios de la empresa encontrar la posición que era mejor para la mayor cantidad de personas posibles, pero evidentemente todos tenemos pues anatomías diferentes y aunque más o menos todos tenemos lo mismo en todos los sitios, sí, bueno, no es pero igual. A veces sí que es verdad que dices, te tienes que poner una posición un poco extraña, entre comillas, para que acierte, ¿no? Para que dé justo en el lugar adecuado. Entonces el de posición de la varilla, a mí también me gusta mucho porque ya ahí te aseguras que te está dando donde toca. Exacto. ¿no? Luego tienes, por ejemplo, ajustes de temperatura del asiento, por si lo quieres más o menos calientes. Que cuidado ahí, que nos animamos, exacto, lo ponemos muy caliente y luego vamos a medianoche, está todo el ambiente un poco más frío, te sientas y casi te queman las nalgas. Exacto, o sea, estos ya son más extraños, ¿no? Los de anteriores son un poco avanzados, pero cada vez los hemos ido viendo más más populares. Sí. Esto del control de la temperatura del asiento ya es un poquito sí que más avanzado. Por ejemplo, los que tienen ambientadores integrados con filtros de carbón activado.
Sí, especialmente estos yo los estoy empezando a ver en centros comerciales y demás, ¿no? Claro, porque te da mucha vergüenza que entre alguien detrás de ti, aunque no le vayas a volver a ver nunca. Ya, pero tú sabes, o sea, os habéis cruzado, tú sales, hay una persona haciendo cola y entra. Hay un momento que os cruzáis las miradas. Y claro, tú sabes que esa persona va a oler cosas que han pasado ahí, ¿no? Entonces da mucha vergüenza. Entonces, bueno, con este tipo de ambientadores integrados, pues el problema está más o menos resuelto. Exacto. Luego tienes, por ejemplo, la apertura y cierre automático de la tapa, ¿no? Según te acercas, el inodoro levanta la tapa automáticamente y cuando te levantas, la tapa se baja. Además, suele detectar, fíjate Laura, si te acercas de frente, porque solo levanta la tapa y el asiento, o sea, no, levanta las dos, claro, porque dices, vale, si te acercas de frente eres un hombre, ¿no? Quieres hacer aguas menores, o si te acercas de espaldas, Luis, que mear. dices... Puedes decir mear, no pasa vale, nada. Entonces, si te acercas de espaldas es que vas a hacer aguas mayores. Cagar. Exacto. Y entonces solo levanta la tapa, pero no el asiento. A mí estos me vuelven loca, os lo he de decir. Yo entro y pum, ya está eso con la tapa para arriba y para abajo. Yo digo, pero ¿me quieres dejar? Ya lo hago yo. A ver, es muy práctico en según qué sitios, de nuevo, centros comerciales, cosas así. Porque no tienes que tocar nada. Porque no tocas nada, ¿no? Entonces la sensación de limpieza es mucho mayor, porque no tienes que estar tocando nada. Exacto, y en muchos casos además esta funcionalidad va integrada con otra, que es la del flush automático. Sí. Que el flush automático sí que se ve a veces Cada vez más, en inodoros, ¿no? En aeropuertos, no solamente en Japón, digo en otros lados, pero claro, los inodoros siguen siendo cutres comparados con estos, ¿no? Pero tú imagínate, tú te acercas, se levanta la tapa, cuando terminas se baja y automáticamente, ¿no? Se descarga el agua, no tienes que tocar absolutamente nada, no tienes que preocuparte de nada, como tienes además el Tornado Flush, se va todo, es como, esto es maravilloso. Y encima, una funcionalidad que las mujeres usan mucho en Japón, no sé los hombres, pero las mujeres muchísimo, es la música ambiental. Especialmente, de nuevo, en esos centros comerciales, lugares públicos, ¿no? Sobre todo si están mal insonorizados. Bueno, que es la gran mayoría, porque normalmente pues tenemos esas puertas, hay espacio abierto, ¿no? Entre los diferentes habitáculos y se oyen cosas que pasan. Entonces tú pulsas este botoncito y suena una musiquita. En algunos es automático, que a mí estos me rayan mucho. Tú ya entras y ya empieza a sonar la música, que dices, pues si no estoy haciendo nada todavía. Yo esos no los he visto, pero pues de los sí, que tienen la música... En mujeres hay un montón. Vale, de los que tienen la música que tú la activas, creo que solo he visto, en el caso mío, una o dos veces, y una vez lo probé y me rayó demasiado. Era como, mira, o sea, es verdad que a veces no queremos que se oigan ruidos, pero la musiquita esta me está poniendo de los nervios. Además, la música es muy... Estoy haciendo cosas, ¿no? Es como... Exacto, y es como no me concentro, o sea, déjame que me concentre, que no puedo. Pero en el caso de las mujeres se oye casi todo el rato, sinceramente. Y de los que se pone automáticamente he estado en varios. Que dices, ¿cómo se para? No se puede parar. Está ahí todo el rato. Y dices, bueno, vale, pues ya está, ¿no? Y bueno, hasta algunos nos hemos encontrado por ahí con desinfección, con una luz ultravioleta, ¿no? Para desinfectar justamente la boquilla del agua y la taza. Lo que mola de esto es pensar cuáles van a ser las innovaciones futuras que van a llegar, porque ya vemos que es un no parar constantemente, ¿no? Es brutal. Y lo decíamos, estas funciones se controlan, ¿no? En muchos casos no se controlan, ¿no? Sobre todo si son modernos, porque cada vez hay más cosas automatizadas, pero las básicas, ¿no? La función de bidet, etcétera, sobre todo la función de bidet, siempre las va a controlar el usuario con un panel de control con botones. Y normalmente lo que decíamos, inicialmente estaban incorporadas en un brazo incorporado al en el inodoro. lateral, normalmente a la derecha, ¿no? Suelen estar. Bueno, yo los he visto también a la izquierda, sí, depende de la puerta donde estás. Y a veces, sobre todo en inodoros de gama más alta, ¿no? Los ves en paneles de control en la pared del baño. El principal problema que tienen estos controles es que en algunos casos solamente estaban en japonés, ¿no? Tenías un simbolito y luego unos kanji escritos debajo que dices, pues esto es prueba y error. Prueba y error hasta que en 2017 se decidió estandarizar de alguna manera los iconos, los dibujitos que aparecen en las diferentes funciones de los washlet, ¿no? La idea era que para los terribles Juegos Olímpicos de Tokio de 2020, pues todos los inodoros
al menos... Todos los Waslet, o los que tienen las funcionalidades Waslet, pues todos de tuvieran ya estos no me sale, iconos ya estandarizados, ¿no? En la web tenemos una imagen para que veáis, pero bueno, son bastante fáciles de entender realmente, ¿no? Porque tenemos uno, ¿os acordáis cuando antes hemos hablado, ¿no? del flush, ¿cómo era? El tornado flush, que hemos dicho justamente el icono es como un tornado, pues veremos eso, ¿no? Una especie así de tornado, de pero tornado. Entonces hay dos, ¿no? El tornado grande para el flush grande y el tornado pequeño para cuando no necesitas tanta agua. Luego hay otro icono también muy fácil del inodoro visto de lado con el asiento levantándose o bajándose. La tapa. Y otro con la tapa. Exactamente, sí. ¿No? Sí, que sí, también exacto. son muy fáciles. Luego tienes un botón que tienes un cuadradito que dices, bueno, es como el stop en cualquier reproductor de música o de lo que sea, ¿no? Pues es lo mismo. Y es lo el mismo stop, detienes cualquier funcionalidad que estuvieras usando, por ejemplo, pues un chorrito de agua, ¿no? Luego hay el dibujo, uno de los dibujos más divertidos que hay, porque hay un culete, realmente, ¿no? Las dos nalguitas de un culete y un chorrito así en forma de como Y, ¿no? Digamos, más o menos, pues justo que le da ahí a las nalguitas. Exacto, esa es la culete. funcionalidad de bidet para la parte trasera. Y luego tienes un icono que es la funcionalidad de bidet para la parte delantera, en el caso de mujeres, donde se ve a una persona sentada de lado como con un poquito de media melena, ¿no? Que indica, bueno, parece que es mujer. Sí, se tiene que indicar que es mujer, ¿no? Y luego puede ser que veáis como 3 líneas que parece como un pequeño viento, una pequeña brisa, ¿no? Que básicamente lo que indica es ese aire templado que sirve para secar el culete. De todas maneras, esta iniciativa de la industria, porque parte de la asociación de la industria de equipos sanitarios japoneses, solamente ha estandarizado las funciones más comunes. Las más avanzadas, que no son tan comunes, pues han quedado fuera del esfuerzo de estandarización de la asociación. Al final, bueno, en la web tenéis un montón de kanjis, las palabras, para que veáis, ¿no? Más o menos qué es cada cosa, pero al final es lo que decíamos, es un poco prueba y error. Hasta las cosas, por ejemplo, la presión del agua, ¿no? Que decíamos que se podía ajustar a más fuerte o más floja. Pues veréis, puede ser que os aparezcan los kanjis de más fuerte o más flojo, pero en muchos casos aparece también un más y un menos, con lo cual visualmente también es bastante fácil, ¿no? Lo mismo pasa con la temperatura del agua, si la quieres más calentita o menos, va a ser parecido. Pero bueno, esto sí que, claro, es imposible deciros aquí los kanjis que pueden aparecer, pero en la web sí que lo tenéis todo súper explicado. Además, en la web no solo tenéis súper explicado los kanjis y las funcionalidades que se han estandarizado, sino que tenéis muchas fotos de muchos tipos de controles de Waslet, tanto de la marca Toto como de otras marcas, algunos pues más de gama alta, otros de gama media o incluso de gama baja, para que visualmente también le perdáis un poco de miedo y digáis, vale, ya sé qué es lo que tengo que tocar y para qué. De todas maneras, como hacemos de vez en cuando, cuando lancemos este episodio, ahora que lo estáis escuchando, pues vamos a poner en redes sociales algunas de estas fotos y así mientras estáis escuchando podéis verlo, ¿no? Justamente en nuestro Twitter, Facebook, Instagram o allí donde nos sigáis. ¡Qué bueno! Pues esperamos que os haya gustado un poco este recorrido que hemos hecho por un tema un poco así extraño, pero ¿no? que tiene mucho interés porque tiene mucha innovación, mucha tecnología y al mismo tiempo mucho encaje en la propia tradición japonesa, con lo cual es algo que encaja mucho con este podcast. Japonesamente. Efectivamente. Y bueno, esperamos haberos animado a probar estos chorritos y estas funcionalidades en vuestro próximo viaje a Japón. Así que decidnos en el Discord, por ejemplo, o en las redes sociales, ¿cuál es vuestra experiencia con este tipo de inodoros? ¿Os gustan o no? ¿Os dan un poco de reparo, vergüenza? No sé. Contadnos cositas. ¡Mátane!